todas los temas que tratamos, uno de los que más nos interesan y estamos haciendo mucho énfasis es en la parte de observabilidad y bueno, para eso queríamos hacer una charla y no se nos ocurrió nadie mejor que traer a Cami Codina acá, especialista técnica en IIOps. Bueno, ¿cómo andás? Oh, ¿Nerviosa? un ¿Un poquito, poquito? pero es mi primera vez en esta sala. Antes me Opa. precedió Claudio, hablando un poquito también de observabilidad, de Sí, estuvo, Turbonomic, de estuvo Claudio. Instana. Sí, sí, él Ahora me toca asumir fui, la rienda. fui pionero. Pero bueno, se abrió el camino. Me Ahora abrió el te camino. toca. Sí, mira, justamente hablando de eso, Claudio estuvo en dos sesiones, una hablando de Instana, otra de Turbonomics, eh, y nos explicó un poquito qué es esto del APM, de empezar a ver cuándo las aplicaciones funcionan bien o sobre todo bajar el tiempo hasta encontrar el problema cuando se genera algún problema en alguno de los ambientes y demás, sobre todo en producción, ¿no? Que queremos tener las aplicaciones monitoreadas 7x24. Sí. Eh, Y que de y repente si se cae algo es una war room que dura toda la semana, todos claro, ahí sentados diciendo no fue mi culpa. No importa cuál fue el problema, pero no fue mi culpa. exacto, es limpiar culpas. Y además no importa dónde esté el problema, sino nos sentamos en una mesa y lo resolvemos A como el ya, a hogar. que me den lugar, yo les traigo café, ustedes busquen el problema. Un poco justamente este tipo de herramientas, eh, esta nueva generación de herramientas, vino a cambiar un poco eso. Y, y a mí lo que me gustaría compartir, digamos, con la audiencia es cómo nos ayuda a hacer eso. Es decir, entiendo que antes, por ejemplo, una aplicación era un monolito, algo grandote que funcionaba en una máquina virtual o en varias máquinas virtuales. Y ahora estamos muy acostumbrados a hablar de microservicios, de contenedores, de muchas instancias, pocas cantidad de instancias dinámicas, digamos. Y me imagino que todo esto se complejiza, ¿no? Claro. Entonces, imagino una aplicación donde tenga, digamos, muchas capas, muchos componentes que hacen a cada una de esas capas, y tengo alguna degradación de servicio en alguno, empiezo a tener, no sé, algún problema de red. eh, a veces las aplicaciones son híbridas, en donde tenemos en on-premise una parte, en alguna nube otra. Por ahí se me puede disparar la cantidad de instancias que tenga en una nube y eso me dispara los costos. Claro. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo tenemos visibilidad ahí adentro? Claro, por ahí antes, usualmente lo típico es hablar primero que nada de una PM, es decir, tengo el monitoreo de estos distintos servicios, independientemente de cuál es la infraestructura donde están corriendo, pero hasta dónde llega la PM, a decirnos, ok, esto es lo que pasó con tu aplicación, acá tuviste una caída de cierto servicio, pero a veces que solo nos diga Claro, eso. eso es como una Ya experiencia de lo usuario, sabemos, ¿no? lo vemos en Twitter, de repente se cayó el home banking de tal lugar y listo, ya cuando le llegó la alerta de tenés un problema de latencia, ya Claro. lo viste, ya está todo Ya tu jefe está caído, enojado. ya están todos enojados, ya hay una war room de por medio. Y si solo te dice, mira, esta es la alerta, la verdad es que se queda corto. Por ahí la observabilidad es más tener ese complejo que no solo te diga dónde sucedió algo, sino que te ayuda a resolverlo y a identificar precisamente dónde está esa causa raíz del incidente. Y ahí por ahí el APM tiene ese primer foco, ¿no? Decirte, ok, tenés este problema y te ayuda a encontrar cuál es la causa raíz, pero se quedó hasta ahí también. Nos va a decir, acá tenés la causa raíz, resolvero. Claro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos en cuenta que la mayor cantidad del degradamiento del rendimiento de las aplicaciones suele darse por escasez o mal aprovisionamiento de recursos de infraestructura? De verdad. Ahí es donde necesitas algo adicional que te diga, ok, tenés este problema, no es del lado de la aplicación, es del lado de la infra. ¿Qué podemos hacer para administrar esos recursos e incluso automatizar, ¿no? Si es simplemente escalar un poco más una máquina virtual o mejorar la eficiencia reduciéndola, puedes poner a un operadorcito robot que te lo empieza a gestionar todo. Tengo la respuesta. El ARM. El ARM. Perfecto. Y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? Sí, Particularmente de Turbonomics, que es el ARM de la familia, digamos, de IBM, que es un poco quien nos va a empezar a dar luz de
una aplicación compleja con muchos componentes y que cada uno de esos componentes pueda tener n cantidad de instancias donde ubicar el problema. Claro. Y que, como bien decís, ¿no? La realidad de nuestros clientes, ¿no? Y de nosotros mismos como personas de sistemas, es que no siempre, y menos en Argentina, ¿no? Tenemos todo completamente en nube. Entonces, por ahí hay muchas herramientas que te dicen, no, acá puedes optimizar costos en nube, esta máquina virtual la puedes hacer un poco más chica, le puedes hacerlo más elástico. Pero la realidad es que tenemos ambientes complejos, con cosas on-premise, que, bueno, ahí son recursos que están limitados por el host, pero que igual tenemos que administrar bien para que no, Claro. no pase nada malo. Sí, Y sí. después en nube se nos van los costos y Sí, chao. igualmente siempre que cualquiera que trabajó en la parte de infraestructura de alguna empresa sabe que el fierro es finito. Es decir, que se hacen Claro. inversiones cada X cantidad de años y que por lo Y que general el la gente de desarrollo sigue ahí. creciendo. Claro, el desarrollo todo el tiempo va pidiendo máquinas, nuevos ambientes y demás para las nuevas versiones, los nuevos emprendimientos desde sistemas, desde la parte de desarrollo y producto. Pero la gente de Haití tiene un fierro finito que lo tiene que administrar, sabe, durante un montón de tiempo, que por lo general nunca es demasiado abundante, por lo tanto es necesario hacer un uso óptimo, eficiente, digamos, de esos recursos. Claro. Y si nos vamos a nube, tenemos fierro infinito, pero billetera Pero billetera acotada. Sobre acotada. todo porque se paga en dólares, se paga con impuestos. No Sí, es sí, lo más apropiado, ¿no? Que lo dejemos ser. Porque sí, después van a venir los de finanzas y van a decir, ¿qué es este numerito? claro. Y los de desarrollo van a decir, y creé 50 BMs para testeo Sí, nomás. a mí en alguna vida pasada me tocaba lidiar con ese difícil tema que es, por el lado del proyecto, necesitan ciertos, digamos, ciertos recursos, pero después por el lado de tener que pagar la cuenta a fin de mes de la nube pública, había que justificar por qué ese gasto. Y a veces se ponía áspera la cosa. Sí. Entonces, Encima eh, necesitas conocimiento, ¿no? Porque a veces una que mucho me pasó cuando era Cloud Engineer, antes de estar más de este lado de IOPS, es el crear, por ejemplo, máquinas virtuales con sus volúmenes asociados, borras la máquina virtual y te quedó el el volumen, volumen claro, existiendo, consumiendo recursos sí. y de repente ves en la billetera que tenés $200 de volúmenes y decís, ¿dónde están estos volúmenes? Y por ahí los encontrás en algún momento y tenía tipo el prefijo de borrar volumen y nunca se borraron. Sí. O tenés que rastrear quién tiene información de ese volumen porque no podés borrar arbitrariamente y nadie te contesta, nadie se hace cargo del Sí, vos volumen, no tenés no ni sabés idea. si lo podés borrar, si no lo podés borrar. Así que sí, es muy real el tema. Y ahí entra Turbonomic. Turbonomic. ¿Qué es Turbonomic? Turbonomic, como bien decíamos, es un RM. Todos estos problemas que estamos delimitando, ¿no? Sobre estos recursos que no sabemos manejar, que no sabemos, no entendemos bien cómo se vinculan con las aplicaciones, cómo se están consumiendo. El ARM, Application Resource Manager, lo que va a hacer es vincular todo eso. Va a decir, voy a sacar toda esta información del APM, cómo están interactuando las aplicaciones con los recursos de infraestructura y voy a tener esa visión generalizada de cómo se están consumiendo y te los voy a no solo monitorear, sino que te voy a dar acciones ejecutables de cómo podés empezar a automatizar todos estos problemas que vayan surgiendo en términos de aprovisionamiento. ¿Y cómo es que va a hacer eso? Bueno, lo que nos va a dar Turbonomic en particular, que es la solución de ARM específica, ¿no? Para que está potenciando IBM, que antes era una empresa aparte, fue adquirida Sí, recientemente. pasó por varias Pasó por instancias. varias instancias y ahora es de IBM. En Sí. su momento fue una república independiente. Y después fue competencia también, en algún Fue momento. competencia hasta que dejó de Hasta serlo. que dejó de serlo, claro. Bueno, lo que da Turbonomic en particular es una plataforma de control. ¿Qué es lo que va a tener esta plataforma de control? Va a tener distintos componentes que se van a integrar vía API. Es decir, no vamos a tener que poner agentes dentro de nuestras distintas plataformas, sino que nos vamos a conectar como si fuese un operador más, una persona más de mi equipo. Y eso que va a obtener data paramétrica de todas las capas que componen nuestra infraestructura. Entonces, por ahí tenemos cosas en cloud, nos vamos a conectar a la región, vamos a tener esa visualización. Tenemos cosas de contenedores, se va a conectar al clúster, voy a detectar cuáles son los worker nodes, cuáles son los pods, cuáles son los contenedores dentro de esos Todo pods. eso lo detecta solo. Todo eso lo detecta solo. Lo único que hicimos primero que nada fue conectarnos vía API supongamos, en contenedores decíamos el ejemplo, un OpenShift, un
un KE, un GKE, creo que se llama el de Google. Sí, Un digamos, EKS, cualquiera, el EKS de AWS, sí. cualquier clúster de Kubernetes, nos conectamos vía IAM como si fuese una persona más y va a detectar todo lo que hay dentro de ese clúster. Y todo eso nos lo va a traer y lo va a empezar a unificar, ¿no? Dentro de una cadena de suministros, una supply chain, donde diga, ok, esto está consumiendo recursos de acá, que está consumiendo recursos de acá, y así se va a hacer como un mercadito casi, ¿no? Lo que va a identificar mucho Turbonomics, según estuve chusmeando, por ahí es que es literalmente es un mercadito donde va a identificar cuáles son los distintos componentes a los que nos conectamos y va a decir, este recurso le está comprando, entre comillas, recursos a esto otro. Entonces así se va a ir armando esa cadena donde dice, ok, tenemos una aplicación, esta aplicación le está comprando recursos a la máquina virtual. La máquina virtual le está comprando recursos al host. El host le está comprando recursos al fierro. Al vCenter. Y así armándose lentamente cuáles son los distintos pasos que componen nuestra cadena de infraestructura para finalmente decirte, acá es donde estás teniendo un problema de performance o eficiencia. Y eso te lo va mostrando. Yo voy a hacer cuenta que nunca vi Turbonomic, ¿no? Pero eso te lo va mostrando con colorcitos, los podés ir navegando, los podés, digamos, más allá de ver las vinculaciones, digo, podés ver información de cada uno de los componentes. Si te parece, lo vemos en vivo. No sé si me dan el ok los chicos. Acá. Ah, ya estaban compartiendo, ¿qué? No, compartieron nada. Qué facha, ahí está. No, muy facha. Bueno, acá este es hicimos el spoiler. Ya está. Esto ya es Turbonomic. Lo instalamos, ahora es de bots, ya está. Bien. Entonces, bien como les estábamos comentando, ¿no? Lo primero que va a generar Turbonomic es esta topología de cómo distintos recursos están vinculados con otros recursos. Entonces, lo primero que va a identificar son las aplicaciones. Y ahí también la chapa, ¿no? De por qué hablamos sobre el APM, por qué es importante tener ese monitoreo de las aplicaciones. Sí, aclarar que son complementarios, ¿no? Son complementarios. No, son completamente complementarios. Lo único que va a tomar esa información del APM para entender cómo las aplicaciones están consumiendo los recursos que están por debajo. Entonces podemos embeber al APM, si acá nos fijamos, por ejemplo, la lista de Business Applications, podemos ver que dice Instana, Dynatrace, AppDynamics, distintos sabores que podemos contratar. Sí, y todo eso también es a destacar. No es que solamente funciona con la herramienta de observabilidad IBM, sino que funciona con todas, o por lo menos la mayoría de las top del mercado. Imagínate qué triste sería tener una herramienta que solo monitoree cosas de IBM. No, me refería a... por suerte tenemos todo ese espectro. Se complementa no solamente con Instana, sino con Dynatrace, con AppDynamics. Claro. Sí, mismo, teniendo esa información de las aplicaciones, se va a ir armando esa cadena de esta aplicación está compuesta por estas transacciones que está consumiendo recursos de estos servicios, que tiene estos componentes, y así podemos ir entendiendo, ¿no? Cómo la aplicación está consumiendo recursos ya sea de un contenedor, de una máquina virtual, cómo esa máquina virtual está buscando recursos del data center, eso del host, y así ir bajando, incluso hasta la región de cloud, por ejemplo, de donde está todo vinculado. Sí, está buenísimo porque te da una visión en forma de diagrama de todo lo que compone tu aplicación. Que claro. Muchas veces uno dice, che, yo aprieto el botoncito y ¿qué pasa atrás? No sé. Incluso alguien por ahí que está del lado del negocio, alguien que es product owner, y dice, bueno, yo tengo, no sé, mi home banking. Mi home banking yo veo cómo se ve, los botoncitos, todo. Pero en verdad muchas veces no sabe esa gente qué es todo lo que está atrás, qué es todo lo que está orquestándose, todo lo que se está despertando cuando alguien hace clic en un botoncito. No, totalmente. Aparte, como estamos viendo, ya medio spoiler, ¿no? Pero estamos viendo que lo marca como en distintos colorcitos. Lo primero que nos va a identificar Turbo, y ahí después voy a ir a esta parte donde dice acciones, que va a ser interesante. Pero lo primero que hace es identificarte dónde es que estás teniendo algún problema, ya sea de performance o de eficiencia. Y cuando están las cosas en verde es que está todo bien, que no hay una acción pendiente, no hay nada que tengamos que nosotros ejecutar para que estemos en un estado deseado. Y eso de hecho también es algo interesante que después vamos a mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que Turbonomic clasifica como un estado deseado? Es fundamental saberlo porque, claro.
Y si es que no estamos en ese estado, lo va a clasificar como en un semaforito, ¿no? En rojo, naranja, ese es el yapa, ¿no? Que se sale del semáforo. Bueno, rojo, naranja o amarillo. Amarillo es cuando tenemos un problema de eficiencia. Cuando, por ejemplo, nosotros sobreaprovisionamos y entonces TurboLink me está diciendo, acá tenés un potencial ahorro, ya sea o de Sí, costos o lo que te he de los desplegado en esta máquina recursos. virtual, contenedor o lo que sea, No lo estás no estás utilizando utilizando de la manera todo más el óptima. músculo que le estás asignando. Entonces, Ahí es donde pasa hablábamos de la mucho. eficiencia, ¿no? En donde vos podés ahorrar simplemente quitando recursos que están sobredimensionados. Sí, Sin más totalmente. acción que esa. Y ahí ya encontrás el primero de los ahorros que te permite la herramienta. Sí, y eso tanto on-premise como en cloud, ¿no? Porque Sí, on-premise te sirve a achicar lo más posible las máquinas virtuales y los recursos que vas a consumir para darte lugar a innovar más. Porque por ahí claro. querés crear una nueva aplicación y te dicen del negocio, no vamos a comprar otro host, no vamos a invertir ahora en fierro. Así que achicalo lo más posible, déjame lugar para seguir innovando sin que se haga algún problema desde el lado de la gerencia. Y en Sí, cloud, la plata. a eso también para tomar real dimensión es, muchas veces tenemos altas disponibilidades o cantidad de instancias variables y un mal aprovisionamiento implica que eso se multiplica por la cantidad de instancias o máquinas virtuales que yo tenga. Entonces, un ahorro en una aplicación, por ahí son N ahorros dependiendo cuántas instancias tenga funcionando. Sí, y a veces pasa mucho, ¿no? También reímos a tiempos cuando era Cloud Engineer, que por ejemplo en Kubernetes, sobre todo en clústeres, vos usualmente asociás que algo sea resiliente, que algo tenga high availability, con sobreprovisionar. Y por ahí está bien sobreprovisionar un poco más, porque bueno, por Sí, las puedes tener un dudas, pico, puede tener algo, pero a pero veces se pasan y de repente la utilización no tiene nada que ver con lo que es el estándar de high availability para que puedes encontrar en internet o sobre otros ejemplos. Entonces sí, tener una visión completa de qué es lo que estás utilizando, cuándo lo estás utilizando, va a dar una chapa adicional, ¿no? sí, incluso cuando estamos hablando de pods en Kubernetes, eh, cuando uno quiere levantar una instancia, tiene que tener disponible el 100% de los recursos que pide la instancia, el nuevo pod. Eh, en alguna vida pasada me ha tocado de que se escuchaba mucho, por ejemplo, a la gente de desarrollo cuánto decía que necesitaba, ¿no? Un determinado aplicativo. Y eso fue así durante un tiempo prolongado. Empezaron a llegar aplicaciones a producción y cuando llegaban a producción, en un determinado momento nos dimos cuenta que no había más clúster, no había más músculo y la gente seguía pidiendo y cuando seguía pidiendo le decíamos que no había. Y cuando empezamos a hacer un estudio de eso, nos dimos cuenta que había mucho que estaba sobredimensionado y tuvimos que tomar cartas del asunto y empezar a entender que eso no funcionaba de esa manera. Vos me pedís, yo te doy, sino que es cuánto necesita la aplicación y te damos eso. Hay un plus, pero nunca el doble o Claro. algo porque tenemos preguntas en el chat, parece. Uy, ¿tenemos preguntas? Sí. Eh, Yo no digo porque tengo eh, la compu. ¿Listo? pregunta que la gaming. ¿El monitoreo de recursos va en vivo o queda tomando data o queda tomando data a medida que corre y a la hora de consultarlo nos muestra? Pregunto por si hay picos de consumo de recursos. Ahí en Turbo toda la información la trae en vivo. Supongamos que estamos conectados, por ejemplo, tanto al Big Center como a una PM, ¿no? Para tener esa información también de las aplicaciones. ¿Qué es lo que va a hacer Turbo? En vez de ponernos un pico de utilización, de, por ejemplo, si tenemos el 80% utilizado, te doy una acción para que lo escales, Turing le va a preguntar a la aplicación. Supongamos que estamos en la BM. BM, vos tenés un problema de recursos. Sí, quizás. Estoy utilizando el 80%. Entonces ahí Turbo se da vuelta y dice, ok, BM listo, gracias. Aplicación, ¿vos estás teniendo un problema de performance? No. Entonces podés escalar un poquito más tu utilización, BM. Vamos, seguí aguantándotela, llegamos al 85%, Turbo BM que le vuelve a preguntar a la aplicación. Aplicación, ¿vos estás teniendo algún problema de performance? Y acá estoy teniendo cierta latencia. Bueno, entonces acá sí vamos a tener una acción para volver a escalar un poquito la utilización de esa VM.
para elevar ya sea la memoria o CPU, dependiendo de cuál sea el problema en particular que detectó la aplicación. Siempre va a ser de cara a lo que le dice la aplicación que está teniendo. Si la aplicación no tiene problemas, ¿para qué seguir escalando? Al contrario. Está bueno porque es la manera de optimizar justamente. No regalar recursos, sino entender cuándo se necesitan. Entender cuándo se necesitan y eso es información completamente en vivo. Y supongo que depende de la tecnología o el despliegue que tenga la aplicación, toma una decisión u otra. Es decir, si estoy trabajando con máquinas virtuales, no es lo mismo que trabajando con contenedores. Claro. Donde, por ahí el levantar una nueva instancia de contenedores, de un contenedor X, digo, no es tan costoso como tener que modificar una máquina virtual. Sí, totalmente. Y algo adicional no es que a veces tenemos constraints en el negocio, tenemos políticas que nos dicen no podemos tener no podemos bajar en la CPU de esta máquina virtual por debajo de esto, no podemos subirla por arriba de esto. Claro. A pesar de que quizás la aplicación de repente te tira que necesita un montón de cosas, nosotros podemos configurar políticas diciéndole no, pero el negocio no me deja que me sea de este tamaño. Entonces no me digas acciones de que siga creciendo la máquina virtual porque no va a seguir creciendo la máquina virtual. Es configurable, digamos. Es completamente configurable. Sí, algo que nos consultan mucho al momento de una preventa de algo de esto es esto de que toma acciones. ¿Lo hace siempre? ¿Lo puedo limitar? ¿Cómo funciona la parte de el aplicativo versus lo que yo le permito hacer o no hacer? Y por sobre todo de la visibilidad que da eso. Es decir, ¿me puede informar sin necesidad de que toque el aplicativo y quiero, por ejemplo, tomar las acciones yo en persona? Veámoslo. Ahí creo que había otra pregunta, ¿puede ser? Pero me ganaron el chat al final. Hola Cami, ¿se pueden hacer planes para visibilizar el servicio particular? Estoy con la lengua trabada. Vamos a eso. Ahí tenemos 2 Q ya. Vamos, ¿qué me preguntaron? Planes y primero para ver cómo limitar acciones. Claro. Es decir, nos ha pasado que nos han pedido decir, che, mirá, yo no confío en la herramienta todavía. Es decir, me encanta lo que vos me contás, pero yo no confío en la herramienta. Pero ni siquiera vimos las acciones, así que vamos a introducirle un poquito al público, ¿no? Dale. Hasta ahora veníamos viendo la supply chain, dijimos que las cosas se categorizaban en 3 colores, dijimos amarillo, riesgos de eficiencia. No sé, creo que no dijimos rojo y naranja. Rojo es cuando tenemos problemas de performance, cuando tenemos una acción efectivamente que está generando algún problema y que eso es cuando ya Torrent me dice, esto está generando un problema del lado de las aplicaciones. Hasta acá lo urgente. Hasta acá, esto es lo urgente. Esto está pasando en vivo, hace algo. Y lo naranja es cuando identifica un problema futuro. Esto tiene inteligencia artificial por detrás, ¿no? Entonces, por ahí lo que va a decir con naranja es, para esta VM encontré un host que va a ser más eficiente, porque le puede aprovisionar todo lo que necesita, todos los recursos que va a estar consumiendo, asimismo las aplicaciones que consumen de esta VM, pero actualmente no estás teniendo un problema de performance en vivo y en directo, sino que encontré un host que es mejor para esta VM. ¿Y cómo es que cuantifica eso, no? Esa es un poco la pregunta más rara. ¿Por qué es que Turbonomic empieza a decir por qué esta VM requiere este mejor host? Porque como decíamos, es como un mercadito. Entonces, cuando nosotros tenemos... Ahí creo que tengo un whiteboard, por ahí es más divertido. Upa. A ver si me deja escribir. No me quiere el whiteboard. Ahí está. Ahí está. Bueno, imaginemos que tenemos distintas aplicaciones. Estoy con el trackpad, se la banca. Igual imagino también que, porque también está hablando con el hipervisor o con quien sea que está abajo administrando. Sí, eso. Totalmente. Pero en términos del mercadito, ¿no? Imaginemos que tenemos muchas personas que quieren consumir cierta cosa. En este caso, muchas aplicaciones consumiendo de la VM. ¿Qué pasa en el...? Está siendo muy feo el dibujito. Es un Olaf. Es un Olaf. Bueno, en el mercado, ¿qué pasa cuando tenemos muchas personas que quieren consumir lo mismo y tenemos una cantidad limitada de eso? Sube el precio. Lo mismo intenta cuantificar Turbonomic como con TurboVax, algo así, como unos dólares de Turbonomic.
Si tenemos muchas aplicaciones consumiendo una misma VM, esa VM es más rica, entre comillas, está cobrando más caro por sus recursos. No en términos monetarios, sino en términos de que está siendo muy demandada. Claro. Entonces, si tenemos una VM que está siendo demasiado demandada y tenemos muchas VM que están muy demandadas sobre un solo host, el host también está siendo muy demandado, porque tenemos un solo host con muchas VMs y todas esas VMs con muchas aplicaciones que les están consumiendo. Entonces ahí es cuando Turbonomic dice, ok, busquemos otro host que pueda cumplir con lo que le está pidiendo la VM para funcionar, pero que sea más barato, que no tenga tantas VMs que están también consumiendo ese mismo host. Y ahí es cuando saltan las acciones naranjas de movémelo de host, porque a futuro vas a tener un problema. Actualmente no está en vivo el problema de performance, pero te va a generar algún problema. Yo lo estaba vislumbrando. Y ahí genera estas acciones. Tengamos en cuenta que son aplicaciones que con el tiempo van mejorando su desempeño porque van conociendo más el background, digamos, van tomando cada vez más información y toda esa información la van utilizando para tomar decisiones. Digamos, hay inteligencia artificial atrás de todo esto. Sí, totalmente. Y ahí, antes de ir a las acciones, ¿no? Y ya responder esas dos preguntas que nos quedaron pendientes, tenemos acá este mini slider. Vemos que acá puse información de las últimas 24 horas, pero podría decirle quiero ver de los últimos 7 días, del último mes, del último año, incluso más, o quiero ver información solo de las últimas 2 horas. Y esto es para reafirmar, ¿no? Que toda esta información está viniendo en vivo. Entonces, a medida que está llegando esta información, va a seguir haciendo más acciones y más datos que va a ir analizando. Que no necesariamente son los mismos. Quizás la información que nos dé a partir de un mes de análisis no va a ser la misma información que analizó en las últimas 24 horas. Claro. Y por ahí la información de las últimas 24 horas a mediados de mes, donde quizás no hay tantos usuarios, va a ser distinta que la información de fin de mes, cuando tenemos 5 caídas del home banking, tenemos un montón de usuarios y encima hay un hot sale. Claro, imagino que obviamente que la información en vivo, como decís vos, dependiendo del momento, puede ser más o menos relevante, pero no deja de ir nutriendo el conocimiento de cómo se comporta. Es decir, claro, seguramente si yo encuentro que hay valles o algo en la utilización de recursos a mediados de mes, todos los meses voy a ir encontrando más o menos lo mismo, salvo que haya algo en particular, como decís vos, un hot sale, en donde me tengo que por ahí preparar de otra manera. Para un montón de usuarios que de repente entran. Claro. Sí, ventas inesperadas o no sé, alguna campaña publicitaria en donde pueda yo esperar algún tipo de pico o algo por el estilo. Entonces, entiendo. Esto es muy fluctuante, sobre todo el mercado argentino es muy fluctuante. De repente, no sé, bajó el dólar o subió el dólar y cambian el pico de usuarios que tenemos en nuestra plataforma a las 3 de la mañana, supongamos. Entonces, tener esa información de cuándo ingresan los usuarios y por qué no, también nos va a ayudar a provisionar los recursos con antelación. Bueno, para no dilatar, vamos a ir a las acciones que las estuvimos haciendo altísima publicidad a las acciones. Sí. Dijimos que son como una cosa re mágica y no las mostramos. Así que... ahí te dejo a vos. Ahí me dejan a mí. ¿Por cuál te gustaría empezar? ¿On-prem? Lo que vos digas. Vamos on-prem. Bueno, en términos de on-prem, una interesante por ahí sería ver las de Move, ¿no? Que eran las que mencionábamos hace un cachito, que eran las de tenemos esta máquina virtual, la queremos mover de host, para prevenir que tengamos alguna afectación en el desempeño de las aplicaciones. Es decir, como para aclarar un poco unido a mi pregunta. Sí. ¿Eso lo puede hacer Turbonomic en forma automática o te puede indicar, che, acá tenés una acción que tomar, tomala vos porque vos no me permitís a mí tomarla? Exacto. Ahí de hecho sí, si vemos bien, acá tenemos distintos botoncitos, nosotros podemos seleccionar acciones que nos lleguen a interesar y darle el botoncito verde para que se empiecen a ejecutar, pero si vemos hay algunas que están bloqueadas, y algunas seguramente que nos van a aparecer que directamente aparecen tachaditas, ahora vamos a ver cuando aparezcan esas. Y eso se refiere a que si están tachaditas o si están bloqueados es que tenemos alguna política que me impide que yo la ejecute. Una política o un permiso de usuario. Porque capaz querés tener Turbonomic que todos sus desarrolladores, por ejemplo, ingresen y vean cuáles son las acciones recomendadas y en el mejor de los casos, ¿no? Que venga un desarrollador y diga, tengo un problema del lado de la aplicación, estoy seguro que fue tu culpa, persona de infraestructura, que no me aprovechaste los recursos. Eso no pasa nunca pasa eso. No pasa nunca, jamás, ¿no? Jamás pasó. Bueno, imagínate llegar con la persona de aplicaciones y digas, no,
mira, está todo en verde. Listo, no tenés un problema del lado de infraestructura porque los recursos están todos bien aprovisionados, no tenés ningún riesgo de eficiencia ni de performance. Entonces revisa tu código. Y ya devolviste el ping-pong automáticamente. Sí, te da muchas Para- herramientas para ese troubleshooting que suele pasar cuando se encuentra algún problema, ¿no? Claro. Entonces, por ahí a tu equipo de desarrollo te interesaría, para incluso evitar ese ping-pong, darle un permiso a que vean Turbonomic, que vean las acciones que nos da, pero no darles permiso a que ejecuten las acciones, quizás. Decirles, solo te voy a dar un permiso de viewer porque no me interesaría que de repente se caiga producción porque por ahí te equivocaste tocando, o sea, por ahí le diste execute action sin querer. Claro, el que tenga permiso significa que tiene Se permiso. subió tu gato, te pisó el teclado y se cayó producción, no es la idea. Claro, vas a tener un problemita gratis, evitémoslo. Sí, evitémoslo, ahí se pueden configurar esos permisos. Y mismo diría que directamente si tenés alguna acción que te puede comprometer con producción, bloqueala por las dudas y que sea de ejecución manual. Es decir, yo puedo tomar acciones salvo que una política, obviamente que si no tengo permisos no, pero Claro. Las políticas están por encima de las acciones. Es decir, si yo quiero tomar una acción que va a ir en contra de una de las policies que ya tengo predefinidas, no me lo va a permitir hacer. Claro, incluso Turbonomic va a importar automáticamente algunas políticas que ya están preconfiguradas, por ejemplo, del vCenter. Entonces, si vos tenés una VM que no le diste permisos de ejecución de acciones dentro del vCenter mismo, Turbonomic lo va a reconocer y va a decir, no, vCenter está por encima de lo que yo pueda sugerir como acción. Okay. Si vCenter no me deja ejecutar esa acción, no la ejecuto. Por algo me está diciendo que no la ejecute. Claro, perfecto. Entonces ahí es cuando las acciones nos van a aparecer algunas tachaditas como esto, mira, te lo digo, se generó. Te voy, si yo le lo damos un haría, clic, pero te da detalles. claro, yo lo haría, pero no lo puedo hacer. Claro. Fíjate vos. Claro, yo lo haría, te lo recomiendo. Y te digo por qué es que te lo recomiendo, te voy a dar detalles de por qué te recomendaría mover esta máquina virtual de este host a este otro host, dándote información sobre la utilización de la CPU, cuál es lo que está provisionado, la memoria y qué es lo que nos va a decir, esto es en el current, qué es lo que pasaría en el destino, e incluso me va a decir, esta acción no la puedes ejecutar porque está bloqueada por alguna entidad, ya sea de la base o del destino. Capaz el destino no me deja que le asignes más VMs. Ah, claro, está bien. Entonces eso lo va a considerar a la hora de decirte no puedes ejecutar la acción. Esta en particular es una acción preventiva, lo vemos que está en naranja, pero más abajo, pues, por ejemplo, esta sí me dice que la puedo reejecutar. Me dice tenés una congestión de CPU, esto está afectando performance, esto está en rojo. ¿Y la podemos ejecutar? Podríamos intentarlo. A ver qué pasa. Este es el Esto current no- host, este esto es no el está destination preparado, host, esto cero puede pasar. preparado. Execute action. No, fail to apply actions. Me dice que esta acción ha expirado. Refresh. Porque está en vivo. Zafamos. Vamos a elegir otra. Esa de prevención, vamos a elegir una de performance. Execute actions. One action will execute. No, se me mostró en el cartelito. Execute. ¿Por qué? Porque no la quiso. Execute action fail. Capaz es que tengo bloqueado ejecutar desde esta cuenta. ¿Qué puede ser? Sí, puede ser. Sí, puede ser que no me hayan dado el permiso. Pero bueno, vamos a ir a ver cuál podemos ejecutar en un ratito. Tenés otro clúster ahí, pero me da miedo de preguntar. ¿Dónde está? Acá. El otro clúster, el de Varegos. ¿Habrá alguna para...? A ver, no. me sacó de la cuenta. Porque la gente de Varegos hace bien su trabajo. A ver, acá voy a buscar la contraseña. Vamos a ejecutar acciones. En esta no me van a decir que no. Sé que hay gente atrás que en este momento se está comiendo un poquito las uñas. Sí, que tienen pánico. Pánico del momento, a ver. Es así, es periodismo verdad. Veo cosas rojitas. ¿Hay alguna pregunta más? Em, Como siempre me ocupa de infra. Sí. Sí, pues están armando encuestas, ¿no? Son gente que se divierte atrás de cámara. Pero no se sienta de este lado de la cámara. Le falta Nagacha.
Están ahí riéndose en silencio. Acá hay otras acciones interesantes también, ¿no? Porque hasta ahora estamos viendo de mover host. Acá hay algunas de resize también. ¿Qué me dicen las acciones de resize? Acá tenés un problema de performance, agrandé esta máquina virtual. Y me dice, ok, tenés esta máquina virtual en particular, deberías hacer un upsize porque tenés 12 GB actualmente de memoria que estás consumiendo, pásalo a 13. ¿Por qué? Podemos hacer ese análisis y el análisis acá es un poquito más completo incluso. Me dice, este es el porcentaje de utilización a lo largo del tiempo. Esta información me dice desde una observación de un periodo de 30 días. 30 días, sí. Y algo súper interesante, ¿no? Es que acá dice, el BIMEM Utilization está por debajo del 85% por 95% del tiempo. Esa es una métrica muy específica de Turbonomic que se llama la métrica del 95, donde, ¿qué es lo que está midiendo Turbonomic? En el 95% del tiempo, la utilización está por encima o por debajo del 95%. Ah, ok. Lo repite muchas veces, pero es el 95%. Como está en 85%, me dice, ok, está por debajo de esto, entonces tendremos que hacer algún cambio. Ok. Y en este caso en particular me dice, tenés el porcentaje de memoria de 85%, si lo pasás a 13 GB lo vas a tener 78%. De que en este caso en particular se le hizo una política específica para que en vez de tomar el 95 se le tome el 80 quizás. Y sí. Entonces, como está en 85, me dice, ok, estás por encima del 80, ojo, Ojo. tenés que subir este porcentaje. Sí, no sé qué máquina virtual es esa y la pueden estar usando, así que no sé si ejecutarlo. Podemos mover un host. No quiero que me maten. No, ves, acá están bloqueados. Tenemos un Valhalla Valegos que me dice, tenés un riesgo de performance, pero, ojo, está Sí, bloqueado. Está bloqueado, no te deja. Está bloqueado. Esas me dejan. Acá hay unas interesantes por ahí. No me voy a dejar ejecutar estas. Pero estas también serían las más sencillas, ¿no? Las que me dice Storage Devices, tenés Delete Actions. Ah, Tenés cosas que no las estás utilizando para nada, tenés riesgos, en este caso de eficiencia nomás. Podrías borrar estos Storage Devices porque no están siendo utilizados. nadie los usa. Nadie los usa, estás perdiendo recursos que podrían ser completamente borrados. Pero, Le damos teléfono para la gente de infraestructura de Varegos. no sé, ¿hay alguno que nos animemos? Eh, ¿Hay bien Common Services? Eso no puede ser útil. no, me da miedo, me da miedo. Por algo me las bloquearon en el otro lugar. Nadie confía en mí. Mira, ahí tenés, uno dice Pablo prueba. Hacelo. Pablo prueba, vamos, Ojo Pablo que te prueba. quedó el otro Sí, me seleccionado. quedó el otro seleccionado. ¿Dónde estaba el otro? Ahí estamos. Pablo prueba. ¿Qué onda? Total, está de vacaciones, Pablo. Para cuando se entere ya se pasó. La culpa de... Action is being executed. But might take some. Ahí parece que está cargando. Vamos a dejar que el clúster de cuadrantes de Pablo se vaya actualizando con acción de resize. Pero capaz me interesaría, ¿no? Saber cuándo se están ejecutando estas acciones, ¿no? Sí. Tener un seguimiento de todas las acciones que se ejecutaron para que no venga una Camila random a conectarse y que no tengamos ese seguimiento. Estaría bueno ir visualizando todo lo que se hace. Incluso falló. Pablo zafó. Pablo zafó. A ver, vamos a entonces hacer, Pará, vamos a hacer un mini dashboard para entender por qué falló. Eso te iba a preguntar. Vamos a hacer un dashboard, vamos a ponerle Cami dashboard. Y vamos a agregar un widget por ahí de las acciones, donde le digamos, quiero ver de todo el tiempo, los últimos 30 días por ahí. Quiero ver cuáles son las acciones ejecutadas. A ver. Por ahí me interesaría más que un grafo, me interesaría ver una tabla. Dice que se ejecutaron acciones, cluster. Y acá me dice execution failed de el Pablo Prueba. No me está dando mucho más detalles de por qué es que falló la ejecución. Solo me dice que error executed action.
pero estamos viendo que tenemos un montón de acciones que se ejecutaron y fallaron, así que debe haber ahí una política que nos esté haciendo ruido. Puede ser. Ahí en términos de políticas podríamos ir tranquilamente a policies y analizar de dónde es que están viniendo, ¿no? Podemos crear una nueva policy o podríamos ver cuáles son las que están importadas y analizar. Capaz tenemos acá un rol del nodo que me esté diciendo, Sí, acá no puedes a hacer ciencia eso. cierta no sé qué era la prueba de Pablo, así que Sí, puede ser que esté bien que no hay lo que llamar a Pablo, sí, capaz mejor no nos arriesguemos, Sí, ¿no? Si no. Pablo nos dijo que no ejecutemos la acción, no la ejecutemos. Por algo Por algo debe hacer. Igual estando en la parte de policies, también es interesante que, a pesar de que hasta ahora veníamos hablando de policies que bloquean la ejecución de las acciones, podemos utilizar policies para automatizar que se ejecute una acción. Entonces, por ahí hay alguna que sí me interesa que se vaya ejecutando. Por ejemplo, no sé, a nivel de máquina virtual. Decirle, quiero que para las 3 máquinas virtuales, no sé, o hacer un grupo de máquinas virtuales, me interesaría que ejecutemos una acción. Y esta acción, ¿qué podría ser? Por ahí, cada vez que Turing me diga que podemos darle suspend, entonces ejecuta generate actions. Y que esto sea de manera automática. Entonces, cada vez que Turing me dé una acción de suspend para esas máquinas virtuales que seleccione en particular, de manera automática hace algo. Por ahí, before execution o after execution, sino simplemente ejecútame la acción. Es decir, yo podría programar emulando, no sé, una nube pública, por ejemplo, y una máquina virtual de desarrollo en mi on-premise a las 7 de la tarde se apague. Digamos, Turbonomics es el encargado de mandar, digamos, de apagarla. Claro, incluso acá me dice Policy Schedule, podemos decirle específicamente qué es lo que queremos adjuntar como posible schedule. Por ejemplo, decirle eso. A las 3 de la mañana, los viernes, te permito que ejecutes esta acción de suspend. Ok, entiendo. O incluso, si nosotros no lo ponemos en automatic, ¿Y, lo y eso, ponemos en eso también se manual, podría hacer para una nube pública? Es decir, administrar desde acá mi apagado y encendido de ambientes no productivos. totalmente. Hasta ahora venimos, de hecho, viendo acciones on-premise. Vimos muy a grandes rasgos, ¿no? De move, cuáles eran de delete, de resize. Pero en nube vamos a tener un componente adicional que estaría bueno para tener en consideración en las policies y son los costos. Mientras que on-premise, el mercadito de Turbonomic cuantifica como costos el consumo, cómo está afectando la performance y la eficiencia. En cloud, el costo del mercadito es el costo en sí, es el costo de los recursos. El costo en dólares. Es el costo en dólares de los recursos. Y ahí Turbonomic no me va a decir solo eficiencia y performance en términos de ahorrar memoria, sino que me va a decir, quiero que ahorres costos y que no te pases de tu budget. Entonces ahí vamos a, por ejemplo, no sé, en volúmenes, ver que nos va a decir cosas como, tenemos este volumen, no sé, este random que está asociado está bien, que está en tier estándar, tiene un espacio de disco 8 GB, 160 IOPS, y está pagando $74.83 de dólar, que es un montón, 83 centavos, ¿cuántos son? $200. 200 pesos, perdón. Bueno, estás en este tier estándar, Turing te dice, pásalo GP3. Confía en mí, el mismo tamaño del disco, 8 GB, pero con 3000 IOPS porque tenés un problema de performance. Y esto por mes solo te va a salir $0.64. Entonces estás acabando con tu problema de performance porque estás subiendo los IOPS. Ahora vamos a analizar por qué es que me dice esto. Sí, digamos, y así me estás ahorrando $74, o sea, un montón, 2 por 1. Totalmente. Y supongo que en un caso hipotético donde yo pueda, en la Argentina no se da, creo, no conozco casos por lo menos, pero que yo pueda hostear un ambiente entero en más de una nube pública, podría hacer un análisis, o inclusive incluyendo el on-premise, yo podría hacer un análisis de costo de dónde me conviene. Claro. Para De hecho, definir el destino. Vamos a ir a eso. Hasta ahora vimos, creo que este ejemplo era justo en AWS, ¿no? Que me dice, bueno, tenés este pico de utilización de los IOPS y por eso es que te recomiendo que lo subas a 3000 porque estás usando el 100%, amigo, estás al límite. Claro. Y algo adicional es que para nube en particular, también Out of the Box me va a decir
esta acción no requiere un downtime cuando la ejecutemos y la podemos ejecutar de manera manual y revertirla. Entonces serían como los candidatos principales para poner en una policy, ¿no? Es decir, tenemos una acción que me va a implicar mejor performance, ahorro de costos, no es disruptiva y es reversible. 4x1 la metemos en una policy, cada vez que tengamos esto, ejecútamelo. Y mismo, creo que voy a tener alguna que sea de delete. Esto. Estos son los que me matan, ¿no? Los volúmenes, la cantidad de volúmenes, me dice 84 volúmenes que no están asociados a ninguna máquina virtual. Y acá me aclara, puedes ahorrar $374 con esto, porque la verdad que no se estás usando. Esos son como el mayor para borrar, ¿no? La cantidad de volúmenes que quedaron poco asociados. Si no se está usando un volumen, directamente no tiene razón de ser. Claro. No creo que haya volúmenes que se dejen sin montar en ningún lado por la información que tengan. Eso, por lo general, esa información te la llevas a otro lado. Claro. Entonces, es un claro candidato a poder utilizarse. A empezar a automatizar. Y me gustaría saber, digamos, las empresas que utilizan nubes habitualmente, cuánto ahorro sin necesidad de hacer nada pueden generar, digamos, ¿no? Claro. Solamente revisando lo que tienen a nivel cuentas y ver cuántas optimizaciones o cuánto bajaría ese costo solamente ejecutando una única vez la herramienta, por decirlo así. Claro, e incluso lo más valioso, ¿no? Es que también hay algo que nos han preguntado clientes, como, bueno, vengo tu que ejecuto todas las acciones y no lo uso más. No, porque la información es en vivo y siempre vas a tener más ambientes que se van aprovisionando, más aplicaciones que vas a ir generando, que están consumiendo más recursos. Las empresas van modernizándose, van adquiriendo más componentes de infraestructura o van adquiriendo más aplicaciones para su negocio. Entonces tener esta información en vivo e en directo siempre va a servir. Sí, aparte son muchas funcionalidades diferentes, ¿no? Una cosa es un análisis de costos, que no lo voy a hacer todos los días, pero un problema con los recursos aprovisionados puede surgir en cualquier momento, incluso por cuestiones ajenas a mí. Carga, pico de carga, problemas de latencia en la red, algún nodo de algún proveedor mío que no esté funcionando correctamente. Bien. Hasta ahora respondimos la pregunta de las acciones. Ahora vamos a los planes, pero creo que había una pregunta por chat. Anotate una más que dice: ¿se puede monitorear el estado de los pods o nodos en OpenShift o Kubernetes? Me gusta porque me aclara Kubernetes, gracias. Muy buena pregunta. De hecho, volviendo, ya vamos a los planes, no te lo voy a saltear. Pero ya que estamos por acá, digamos de vuelta a la supply chain original, ¿no? La cadena de suministros. Acá podemos encontrar la parte de clústeres. Entonces, por ahí, en vez de acá, vamos a ir a Search. Vamos a ir a clústeres. Acá está, Container Platform Cluster. Y ver qué es lo que me dice en términos de un clúster entero de Kubernetes, por ejemplo. Y clic, la banca. Dale. La UI no me está queriendo hoy. Quiero ir a... vamos a volver acá. Conste que estoy tocando, que no está haciendo nada. Sí, se me murió un poquito. Es culpa de la gente de infra, como dijo alguien detrás de cámara. Como me cerraron la sesión porque intenté ejecutar una acción y se enojaron. A ver ahí. Ahí está, no. Ahora sí. Ahí está. Bueno, escopiando un poquito lo que es un container cluster, vamos a ver que nos da una mini supply chain más específica, ¿no? Con qué es lo que tenemos pendiente dentro de este cluster en particular. Y ahí vemos la parte de pending actions. Vamos a ver que efectivamente no va a dar acciones tanto en términos de cuáles son los volúmenes que están asociados a los distintos nodos, como cuáles son los controllers, si tenemos que hacer un resize de ellos. Y acá está un poquito pobre, pero nos va a dar las mismas acciones que teníamos para una VM que esté on-premise o en cloud, las vamos a tener también en términos de los nodos y cómo se están consumiendo los recursos del clúster. Es decir, tiene una visibilidad del clúster, solamente conectando el clúster ya está empezando a ver todo lo que sucede adentro. Claro, y de hecho ahí nomás tenemos una mini salvedad para los clústeres de OpenShift o de Kubernetes en general.
A pesar de que es agentless, lo que vamos a tener acá sería un pod nomás, que se llama QEturbo. Este pod lo que va a hacer es darnos esa visibilidad completa de cómo se están consumiendo los recursos a nivel de pod y de contenedores. Ese pod se despliega dentro del clúster Dentro del en un cluster. worker. En un worker, sí. Okay. Así que esa sería como la única salvedad, pero sí vamos a tener toda esta información. Y se puede ver los estados, es lo que nos preguntaba Pascal. Los estados. A ver, un segundo. Los estados de los pods, ¿no? O los diferentes nodos. Es decir, la topología es lo que estás mostrando ahí. Es decir, si yo hago clic en los. Un container pod por ahí. Claro, en el pod voy a poder ver un montón de información. Sí, acá entré de hecho a un clúster que tenía un poquito más de información y efectivamente, ¿no? Va a decir cómo a nivel de clúster las aplicaciones están consumiendo, las aplicaciones en particular están consumiendo recursos de los distintos pods que están dentro de distintos nodos. Un pod que está claramente en rojo, ¿no? Que está claramente en rojo. De hecho tiene una acción y me dice, este pod, me dice, tenemos una acción de move. Deberíamos moverlo a otro worker porque tenemos un problema de performance a la hora de la aplicación está consumiendo recursos de ese pod. Y entonces ahí me da un poquito más de información diciéndome, ok, este es el pod, acá me dice, esto es la virtual CPU que está consumiendo, el current, y este sería el destinatario, ¿no? Te recomiendo que lo pases para acá porque tenés este riesgo de performance, y esto va a funcionar muchísimo mejor. Entonces me va a dar esa información también a nivel de pod de cómo se están consumiendo los recursos y qué es lo que le recomienda, ¿no? Quizás es mover de host, por ahí es un resize, hay que analizar bien. Claro, ahí eso te iba a consultar. Es decir, cuando hablamos de pod tenemos muchas aristas, tenemos cantidad de instancias, dónde están hosteadas esas instancias, es decir, puede haber muchas cuestiones a monitorear desde un pod, claro, que son diferentes a una máquina virtual. O diferentes también a una base de datos. Por ejemplo, bueno, una base de datos puede ser la máquina virtual también, pero yo podría monitorear un motor de base de datos y que me diga información de rendimiento, latencia o ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Incluso en términos de base de datos, creo que acá tengo algunas. También muestra, vamos a copiar database, lista de databases. A ver, creo que tengo alguna on-premise, bueno, si no, alguna en DB, me dice, esta database está consumiendo esta región y si tenemos algún tipo de ineficiencia, me lo va a recomendar. Y encima te está diciendo dónde está hosteada. Está hosteada en Azure. Claro, en Recién te decía en qué lugar. Bueno, ahora te dicen qué lugar, digo, pero esto está tomando seguramente de algún servicio de base de datos de Azure. De Azure, en este caso. Sí, como bien decíamos, ¿no? En términos de nube, me dará acciones no solo de performance, sino también de savings. Entonces, por ahí me dice, tenés esta instancia, no sé, esta en particular me dice de Basic, que tenés 2 GB de storage amount, llevando 0.07 por hora. Y podrías pagar menos, podrías pagar 0.2 y tener muchísimo más storage. Bueno, en este caso, pagar más. Me lo subió, era 0.07 a 0.2, pero es que tenés un problema de performance. Claro, estás solo con 2 GB de storage amount, debería pasarlo a 250, porque la verdad es que está para atrás esta DB en particular. Sí, evidentemente no estaría funcionando del todo bien. Pero tenés otras en particular donde acá me dice que tenés que aumentar $9, pero acá tenés 2 que para disminuir casi $5 en cada uno, porque acá sí tenés un problema de savings. No es de performance, la verdad es que están dando bien, pero puedes ahorrar. Pero ahí podemos ver claramente varias de las aristas, ¿no? Por un lado, te puede decir ahorrá, pero por otro lado te está diciendo no, acá invertí, no ahorres, porque estás teniendo un problema. De hecho, algo interesante, ¿no? Es que si vamos al dashboard de Cloud, acá tenemos incluso unos grafiquitos, ¿no? Donde nos diga, estos son los potential savings y estos son los investments necesarios. Me dice, para todo el ambiente que estamos monitoreando en nube, bueno, en este ambiente de demo, deberías invertir $2.000 extra para que sea todo lo más performante y eficiente posible, pero podría llegar a ahorrar $10.000 por mes. Claro. Entonces, eso ni de vuelta, no tenés que invertir $2.000, pero podés ahorrar 10.000. Podés ahorrar 8.000, digamos. Sí, ahí está, podés ahorrar 8.000 aplicando todas las acciones necesarias. Excelente. No sé si nos quedaba una pregunta por... Sí, y los planes. Los planes. Bien, bien.
En realidad tenemos un montón de cosas y no nos va a alcanzar el Tenemos tiempo. un Y ya, montón y de ya te cosas. digo que el challenge que te pusieron ya estás cumpliendo el segundo. O Buenísimo. el tercero, no sé. Hasta ahora no hay ninguna Faltan pregunta. 5 minutos. Ahí se puede monitorear esto. Ok, ya estamos. Bien, en términos de planes, me habías hecho la preguntita primero Sí. de qué pasa si tenemos un cliente que tienen cosas on-premise, están evaluando migrar a nube y tampoco deciden por qué nube empezar. Bueno, ahí es donde entra esta capability adicional, ¿no? Que es el generar planes. ¿Te acordás que al principio decíamos que Turmeric es como un mercadito donde dice Sí. esta cosa está consumiendo recursos de esta, le está comprando recursos a esto y así se va armando toda la cadena de suministros? ¿Qué pasaría si Turbonomic dice, yo te puedo generar una cadena de suministros ficticia de qué pasaría si ejecutamos todas las acciones que te recomienda? Ok. Entonces, quizás me interesaría que Turbonomic me ayude a analizar qué pasa si ejecuto acciones de migración de un on-premise a nube. Y lo que va a generar la parte de planes es esta cadena falsa, que no se van a ejecutar, no hay ningún riesgo de que efectivamente se mueva todo de una. Pero para entender qué es lo que implicaría Hacer el ejercicio. hacer el ejercicio. Y eso lo puedes replicar para cualquier nube incluso. Entonces, ahí por ejemplo me dice select a plan type. Podemos decirle optimizar un container cluster, optimizar cloud. Si bajamos un poquito me dice optimizar on-prem. O podemos hacer una migración a nube. Entonces podríamos Y decir cuando vos decís migración a nube, te puede ofrecer las lo que opciones sea que vos querés migrar. Pero las opciones de nube que vos le pidas. Sí. Nosotros ahí tendríamos que conectar un target de nube. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde saca la información de cuánto me saldría a mí tal o cual máquina virtual? Porque llegando al caso de AWS, dependiendo quién sea yo, mi usuario, digamos, no todos pagan lo mismo por el mismo servicio, quiero decir. Eso es un buen paso atrás, de hecho. Un segundo, que ya volvemos a planes. Bear with me. Pero si vamos a Target Configuration, que es donde agregamos todos estos componentes que van a formar nuestra cadena de suministros, y vamos a Public Cloud, vamos a ver que, por ejemplo, para AWS, solo porque lo teníamos de ejemplo, vamos a tener dos componentes. Tenemos la cuenta AWS, donde nos va a pedir un access key y el target, cuál es el link donde estamos es una corriendo cuenta, AWS. entre comillas, técnica. Una cuenta técnica, y tenemos AWS Billing, donde nosotros también podemos, mediante un access key o una IAM, agregar cuál es la información de contratos específicos que tenemos con AWS. Okay. Porque out of the box, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que estuvimos viendo dentro de la parte de costos? ¿Cuáles son los precios referenciales de Internet? ¿Cuál es el catálogo de AWS? Pero capaz tenemos un manejo de costos de que tenemos un contrato con AWS por 3 años y nos hicieron un tremendo descuento. Si agregamos la parte de billing, lo va a tener en consideración. Genial. Para que no sean solo cosas de catálogo, sino que sea de verdad lo que está infligiendo nuestra. Sí, digamos, no es solamente un ejercicio de pizarrón, sino que puede tener la capacidad de hacer un ejercicio real de qué es lo que tenemos. Y claro, cuál sería el costo real de aterrizar un cierto proyecto nuevo o una hipotética migración en las diferentes opciones de target. Claro. Y ahí mismo, sí, igual agregando la parte de billing de AWS o de Azure o de GCP o lo que sea, seguimos teniendo algo que no se está reflejando correctamente. Tenemos una parte de Bring and Cost que nos va a permitir modificar un poquito más esos parámetros. Quizás si estamos pagando en otro tipo de moneda o si tenemos algún tipo de price adjustment que queramos hacer, lo podemos agregar para que sea bien fidedigno a lo que tenemos. Genial. Por ahí algún descuento, lo que sea, se agrega. Sí, está bueno porque seguramente con esto puedes sacar después un reporte que sirva para ir y para ir con tu CTO y decirle, claro, miremos por este lado, o consejo ir por este lado por esto. Y es un trabajo que muchas veces se hace manualmente. Cuando a uno se lo encargan, digamos, tiene que tomar todas las opciones posibles y hacer este ejercicio y bajarlo en un documento y llevarlo para que lo aprueben, y esto lo puede hacer de una manera mucho más sencilla. Y también más fidedigno, ¿no? Porque a veces en lo que es el mundo de la preventa, ¿no? Por ahí viene gente de GCP, de Azure, de AWS y me venden su nube como que es la maravilla. Vos le preguntas, ¿Estás diciendo que mienten? No. No, para nada. Okay. Pero por ahí te dicen, esto no va a haber problema. Vos podés migrar todo esto, va a ser barato, yo te ayudo. Se hace como ese pool de descuentos.
Pero antes de eso, por ahí le conviene a la compañía decir, ok, acá, vengo a Turbonomic y ¿qué me dice acá tomando datos específicos de cuáles serían los investments que debería hacer? ¿Están siendo competitivas estas nubes cuando me ofrecen este descuento? Y tener también esa visión adicional, ¿no? Propia, de qué es lo que yo analicé y ahí sí compararlo con qué es lo que me dice quizás la empresa. Claro, tener información para poder ir a discutir con información. Siempre Con cuando uno va información. con la información puede hablar de otra manera y no a ciegas, como puede ser muchas veces cuando se trata de hacer estas inversiones, confiando en el vendedor que de vez en cuando por ahí Que a exagera. veces tampoco son tan técnicos, entonces hay cosas que se le pueden llegar a escapar y naturalmente, ¿no? Quizás en términos de tenés unas tecnologías muy legacy o antiguas que se complican para mirar a nube, no siempre un vendedor tiene esa información en Claro, vivo y en directo y hace falta una consultoría más especializada. perfecto. Entonces, está bueno también tener en consideración desde la pata técnica, ¿no? ¿Qué es lo que querés hacer? Por ahí, no sé, tengo un data center. Me interesaría hacer para es que están todo en verde. A ver, un clúster. Vamos a mirar todos los clústeres a nube. Vamos, vamos, ya los Vas clústeres. a contestar la pregunta con creces. Vamos a mirar todos los clústeres. En este caso me dice, tengo conectado solo AWS y Azure, podría contener GCP o alguna otra nube. Vamos a decir, esta en particular, que es por ahí es la que me interesa. Y yo puedo elegir cuál es la región que se acuerda también a nuestras políticas. Por ahí tenemos alguna regulación de Banco Central que nos diga no puedes mandar esta información a tal lugar. Totalmente. Esto también hay que tener en consideración. Sí, o temas de latencia. Temas de latencia. Ahí hay varias cosas, así que nos lo pregunta. No sé, por ahí hoy es West. Primera que me aparece. No es que pensé demasiado. Y run plan. Dejamos un cachito a ver qué es lo que nos dice respecto a mirar todos nuestros clústeres a AWS. Ahí, dejamos un cachito. En principio ya nos está empezando a decir cuáles son los settings preconfigurados. Me dice que tiene una licencia para un año. En este caso me dice que Offering Class es un estándar. De vuelta, estas son cosas que se podrían modificar. Y que queremos mirar estos 4 clústeres. Vamos a dejar un cachito. Me dice que esto... Es que corre un plan muy grande, ¿no? Esto puede tomar unos minutitos para large plans. Pero bueno, está bueno porque da la pauta que esto no está ensayado. Esto está cero ensayado. Ahí me dice, Mirito Cloud 76. Incluso me lo anoto. Mientras eso carga, vamos a ver algunos capaz que ya esté hecho. Y después vamos a volver al 76. Ahí está, me dice que está running. Y a ver, creo que acá tenía o no Optimize Cloud. Por mientras este dice. Bueno, esto es como cuando los cocineros te enseñan cómo hacer una torta y después te sacan la torta hecha ya. Pero después vamos a mostrar cómo terminó la torta en un cachito. Me dice, acá es un plan de Optimize Cloud. Me dice que este se completó. Pero bueno, ahí volvemos. Este también me lo hizo para USIST. Me dijo que en este caso fue una serie de máquinas virtuales. Y algo interesante, ¿no? Es que no solo me dice cosas a nivel de costos, sino que me dice cuáles son los workloads que van a estar operando sobre esto. Me va a decir, ok, esto es el compute cost que vas a tener. Estos son los on-demand database cost. Y así podemos también tener esa visión más completa, ¿no? De qué es lo que deberíamos hacer. Claro, si yo, por ejemplo, voy a desplegar algo que sé, no sé, típico, que va a estar arriba de 3 años, yo podría tocar en esa parte que especificaste cuál sería el descuento o lo que sea por las condiciones que me va a dar tener un contrato 3 años, o si pago algo upfront o algo por el estilo, me bajan mucho los costos y yo podría reducir esos costos siempre y cuando estén alineados con mi estrategia, ¿no? Claro. Incluso, acá volví al nuestro, nótese, es el 76. Este es el nuestro, no hubo ningún tipo de fallo. Me lo señala, en este caso, como 2 posibles caminos. Uno es hacer un lift and shift. Él, como están las cosas, ahora las pasamos a nube. Y me dice cuáles son los costos asociados a ello. Me dice que tenemos que pagar 56 palos, un montón. Claro. 56 lucas de esto. Me dice el storage cost, cuál es el reserve compute cost, cuál es el total cost que nos llevaría a hacer un lift and shift AWS de todos nuestros clústeres. Y me dice cuál sería la versión optimizada. En vez de 72.000, 65.000.
estaríamos ahorrando más de casi $7.000 en diferencia. Y me va a decir un poquito más de información, ¿no? De por qué es que, cuál es la diferencia, cuáles son los distintos tipos de resources que va a consumir, en qué tier y así. Me va a hacer la comparación de qué es lo primero que debería hacer si lo quisiéramos mandar así nomás, o qué es lo que debería hacer si lo quiero optimizar lo más posible. Y ahí me va a dar acciones no ejecutables en este caso, son completamente sample, diciendo, ok, acá lo que hizo TurboNoid, por ejemplo, fue mover este volumen que estaba sobre esta máquina virtual, que estaba utilizando 714 IOPS con este espacio de disco. Cuando lo querés mandar a AWS de manera optimizada, sería un tier de GP3 sobre esta location, que es la que especificamos, con una capacidad de IOPS de 3000 y un espacio de disco de 65 GB. Y este sería el storage cost asociado a hacer esta acción en particular. Y así, consecuentemente, con cada uno de los volúmenes, con cada una de las máquinas virtuales. Acá me dice uno de Moon Virtual Machine, que encima tenías un riesgo de performance y por eso también me subió los IOPS. Sí, incluso estamos viendo que por ahí el costo es caro, pero en realidad lo que no estamos viendo es todo lo que está haciendo, ¿no? Sí, en el fondo el clúster que está migrando. En el fondo está migrando 4 clústeres completos de Vicenter. Sí, sí, sí. Y los está pasando a AWS, que tampoco es la más barata, ¿no? Habría que ver ejecutando si más de realmente 500 es caro acciones. o no. Básicamente, calculo que no, pero bueno, es un monstruo el ejercicio que le pediste, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Migrar los 4 vCenter a AWS de una no sería el ejercicio más factible en un principio, pero estaría bueno tenerlo en consideración. Acá me dice, por ejemplo, tenemos un Windows Server 2016. Para pasarlo a AWS va a tener un costito un poco más elevado. Y ahí tenés licencias, seguramente. Sí. Entonces, bueno, ya de principio me dice que vamos a decir una instancia large. Y eso también le suma el costo. Quizás lo primero que deberíamos hacer es optimizar el on-premise y después ver cómo podemos ir a nube. Tema licencias, ya sea de sistema operativo, de base de datos y demás, muchas veces las bases de datos no permiten llevar tu licencia. Claro. Your own license. Y eso obviamente que va a tener un impacto, es decir, siempre. Y eso no escapa a lo que es Turbonomic, simplemente es un análisis a hacer como parte de la migración, si querés seguir teniendo ese sistema operativo, esa base de datos, o realizar una mejora que sería cambiar el sistema operativo, cambiar base de datos o lo que sea, si es que es factible, ¿no? Claro, y eso mismo igual es algo más, algo también incluso que podemos analizar, si tenemos más de una acción. Una, por ejemplo, sería optimizar on-premise. Y acá tenemos una incluso de hardware refresh. Si quisiéramos ver qué host necesitaríamos upgradear o cambiar, o queremos hacer esa modernización, podemos también analizarlo con Turbo. Por ahí igual me interesaría la de optimize on-premise. No para hacer el ejemplo ahora, pero es decir, si yo necesitaría hacer una inversión en mi propio data center, podría usar Turbonomic para entender en dónde me conviene invertir. De hecho, con clientes nos ha pasado que están considerando comprar nuevos hosts físicos y utilizaron esos planes de Turbonomic para entender bien qué es lo que se está utilizando y si es de verdad completamente necesario. Claro, y cuánto seguramente. ¿Y cuánto? Por ejemplo, elegí un clúster cualquiera, le puse Optimize On-Prem. Optimize On-Prem lo que nos va a decir es qué pasaría si todas las acciones que nos aparecían dentro de On-Prem, como las de Move, las de Resize, las de Delete, qué pasaría si yo las ejecuto todas. Sin considerar las políticas, nada. ¿Qué pasaría si ejecuto todo? Y me va a decir, tendrías estos cambios, tendrías este escenario actual y este escenario to be. Que acá incluso justito llegó a cargar. Me dice, ok, tenés actualmente 82 máquinas virtuales, por el plan seguirías teniéndolas, pero podríamos tener algún tipo. No, en este caso no tenemos ningún ahorro. Elegí un clúster muy está bueno también tener un ejemplo donde te dice, estás bien, maestro. Estás bien, quédate así, no necesitas hacer otra cosa. Creo que por acá tengo algún Optimize On-Prem ya creado. A ver, de la banca. No, es bastante similar. Acá igual me dice que puedo bajar en términos de storage amount de 84 terabytes a 60 terabytes, con una diferencia de 24.
e incluso que puedo mejorar esa densidad en un 66%. Y eso es a partir de ejecutar 83 acciones de escalamiento, 125 de delete, 109 de placement. Y si bajamos un poquito, me dice, eso es lo que tenemos ahora, Claro, acá la foto julio actual. 14, que fue que se ejecutó ese plan. Y esto sería después del plan. Entonces podemos también tener entendimiento, ¿no?, de cuáles son los picos de memoria utilizada, cuál es el CPU provisioned, y ver cómo cambia. En este caso no cambió mucho, podemos ver que bajó, no sé, un 85, un 80% de utilización. Pero hay veces que nos ha pasado, incluso con clientes, que tenemos Hace las poquito nos cosas pasó. saturadísimos y ejecutamos el plan y vemos que te lleva hasta la mitad incluso. Sí, buenísimo. Nos pasó juntos. Sí, sí, por eso digo. Hay un montón de temas por hablar, no hablamos de multicluster, no hablamos de un montón de cosas, pero no sé cuánto tiempo más lo queremos abusar de tu generosidad. No sé qué tanto tiempo están dispuestos a escucharme de los de Twitch, pero es un Ahí, montón, creo que les saturamos el cerebro sí, ya. sí, no sé si nos van a querer seguir escuchando también. Creo que ya quieren tomar una birra, ir Es cortar jueves, che. Ah, su bueno, es semana jueves. laboral. Pero bueno. Bueno, Cami, No sé si hay consultas, pero no preguntaba, sí, alguien escribió en el chat si que había algunas consultas. Eh, Vamos a darle un cierre acá. Obviamente estás invitada las veces que quieras venir, si queremos seguir, si querés seguir hablando de este tema, como para seguir profundizando o tocar temas puntuales. Algunos quedaron en el tintero que queríamos tocar y no tocamos. Pero bueno, un poco, no sé si hay alguna otra consulta, ¿no? vamos. Agradecerte y bueno, acá los chicos también dicen que se quieren ir los que están ahí atrás. Igual al contrario, gracias a ustedes por invitarme y no es cuando quiera yo, cuando ustedes me inviten, yo vengo a hablar, me Buenísimo, mando. buenísimo, excelente. Te súper agradezco, la verdad, creo que fue muy claro todo lo que explicaste. Fuimos para todos lados, sin un guión previo y en Improvisando. todas estuviste contestando las preguntas o mías o del chat, así que te súper agradezco. No, muchas gracias a ustedes. Y gracias a los espectadores también por sumarte. Gracias, hasta luego. Chao, chao.